Bien, Alefo es una plataforma de administración hospitalaria, un GIS, reconocido en toda Latinoamérica por la confiabilidad y el grado de innovación que tiene. Nosotros lo que hacemos es proporcionar soluciones basadas en la nube. Trabajamos 100% en la nube, haciendo que los costos de implementación, los tiempos de implementación, el despliegue de la plataforma en un hospital se disminuya drásticamente, pasando de meses a semanas. Hacemos foco en dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la digitalización de los procesos claves, los procesos clínicos, financieros, operacionales, gerenciales, y sobre todo enfocamos nuestro diseño de aplicación y el diseño de la solución y el diseño de los procedimientos en mejorar la eficiencia y mejorar la experiencia de los pacientes. Para esto utilizamos una serie de herramientas que les voy a comentar a medida que pasemos por la presentación, que tienen que ver puntualmente con que el paciente sienta una mejor experiencia cuando se acerca al centro de salud. Eh, para nosotros muy importante ese cambio paradigmático. En general, todas las plataformas GIS están centradas en un solo aspecto, que es importantísimo y estamos de acuerdo, que tiene que ver con la mejora y la eficiencia del proceso puertas adentro de nuestro hospital, pero dejan un poco de lado la experiencia del paciente, cómo el paciente se siente cuando toma contacto con el servicio de salud, cuáles son los canales que tiene para el acceso, cuál es la seguridad que le damos en función de esos procedimientos y cómo se la mostramos al paciente. Alefo hoy por hoy está administrando por encima de 2,5 millones de historias clínicas entre todos sus clientes. Tenemos clientes en el norte de México, tenemos clientes en Colombia y en Argentina. Eh, la plataforma, como les decía antes, apunta a integrar y optimizar eh, todo lo que tiene que ver con la productividad, fortaleciéndonos y apoyándonos sobre todo en la definición de procesos robustos. En todo el proceso tratamos de que la facturación, el billing automation, se vaya haciendo en cada caso, en cada punto de encuentro del paciente con un servicio administrativo o un servicio clínico, vayan quedando registrados todos los puntos, todos los datos que son necesarios luego para elaborar la facturación, ya sea al paciente directamente o en el caso de que tenga alguna compañía aseguradora u obra social o cobertura médica, a esa cobertura médica. Alefo cuenta con una historia clínica avanzada y customizable. Eh, Nosotros trabajamos con el concepto de plugins que nos permite rápidamente adaptarnos a las particularidades de cualquier institución de salud y de las especialidades que maneja esa institución de salud. Esta adaptación y esta facilidad nos permite que ese despliegue y esa implementación sea la más rápida garantizada del mercado. Eh, en este punto, ese nivel de customización nos permite que los profesionales que ya están trabajando en la institución no sientan que están dando un salto en su quehacer diario, sino que lo vean como algo mucho más natural. La plataforma cuenta embebido con un método de e-learning, ¿sí? Con videotutoriales que a cada usuario, de acuerdo a su perfil y las acciones que tiene que tomar con el sistema, les indica a través de videos cómo desarrollar esas acciones. Esto evita tediosas capacitaciones, cursos, juntar a todo el personal en un horario determinado, eh, todas esas cuestiones que hacen difícil un proceso de implementación, en este caso quedan resueltos con esa autocapacitación. Nosotros trabajamos más fuertemente en lo que tiene que ver con gestión de cambio, con una cuestión motivacional, una cuestión de comunicación de hacia dónde el hospital quiere dirigir los cambios que va desarrollando y no tanto con el viejo modelo de capacitación en el uso del sistema, de dónde hacer clic, porque este botón. La plataforma es muy intuitiva, lo que nos garantiza ese despliegue rápido. Esa intuitividad que tiene la plataforma es la misma que se encuentran cuando empezaron a usar Facebook o cuando empezaron a usar
el correo electrónico, probablemente o seguramente no hicieron un curso de capacitación para hacerlo, simplemente crearon una cuenta de usuario y empezaron a usarlo. Mismo concepto utilizamos en cada una de los desarrollos, en cada uno de los diseños, reduciendo la complejidad al mínimo posible, haciendo que las interfaces sean fáciles y claras, y obviamente esta capacitación en video que permite que los usuarios solos vayan tomando contacto con la plataforma y resolviendo sus dudas. Como características fundamentales, y después voy a ahondar en este punto, nosotros trabajamos con un CRM que está integrado en la plataforma, ¿sí? Que esto es una característica única y que le permite al hospital estar mucho más cerca del paciente, llegar directamente al paciente. Y no es solo un CRM común, como puede haber en otras industrias, donde mandamos una lista de correos y demás. Nosotros, al estar integrado con el GIS, lo que podemos hacer, y lo hacemos, es desarrollar aplicaciones que tengan un grado de utilidad y de cercanía con el paciente basados en los datos reales que tenemos en la plataforma. El paciente se atiende en nuestro hospital, fue internado o tuvo una consulta ambulatoria, sabemos cuáles son sus diagnósticos, cuáles son sus mediciones, cuáles son las vacunas que le faltan, cuáles son los controles que no ha tomado. Un paciente diabético que hace varios meses que no concurre a su consulta de endocrinología, podemos enviarle un mensaje, un mail, un llamado con voz sintetizada para lograr que esa persona se acerque al hospital y evolucione o concurra a la consulta que tiene pendiente. Este contact center lo utilizamos con 3 vías de comunicación: mails, mensajes de texto o llamados telefónicos a teléfonos de línea fijo con una voz sintetizada. Es totalmente parametrizable, se pueden parametrizar tanto las cuestiones que tienen que ver con la patología del paciente o lo que queremos comunicar, pueden ser infinitas las combinaciones de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Por ejemplo, como decía antes, comunicar a pacientes diabéticos, comunicar a pacientes, mujeres que no han tenido su control ginecológico anual, que no han hecho la colposcopía y el Papa Nicolau, que deben hacerse regularmente. Comunicarle a una madre cuáles son las vacunas que están por vencer según el plan de vacunación para su hijo. Comunicarle a un paciente con HIV que no ha retirado la medicación o no se ha hecho los controles. Para eso tenemos también aplicaciones especiales con un resguardo mayor en cuanto a la identidad del paciente, ¿sí? Con cuestiones sensibles manejamos la confidencialidad en esa mensajería, pero logramos llegar al 98% de la cápita de pacientes, es decir, la cantidad de pacientes que tienen en la base de datos, con un mensaje directo, con un mensaje que realmente le cambia la percepción de del servicio que está recibiendo. Y esto lo podemos hacer previo a la consulta, de manera preventiva, como les estoy diciendo, o posterior a la consulta. Por ejemplo, un papá que va con su hijo al control pediátrico, cuando llega a la casa y su esposa lo consulta sobre qué es lo que le dijo el pediatra, cuáles son las recomendaciones que le dio. En muchos casos, en mi caso, por ejemplo, uno duda y dice, bueno, no, me dijo que está bien, que lo pesó, lo midió y está bien. Nosotros podemos mandarle una infografía posterior con los datos de peso, talla, perímetro cefálico, cuándo es el próximo control y qué recomendaciones le dio, no en el idioma que el médico lo escribió en la historia clínica, ¿sí? Que probablemente sea un idioma más técnico o con alguna sigla o con algún recorte en la descripción, sino con una imagen, con un diseño cuidado y que el paciente le sea muy claro y que le permita para tener ese control. Entonces hablamos llegada previa a la consulta, previa inclusive a lo que el paciente considera que debería hacerlo, como por ejemplo no haber tomado el recaudo de un control clínico, o posterior a la consulta, informándole cuáles son esos resultados, cuáles son los pasos que tiene que seguir y demás. Y hasta podrían mencionarse cuestiones que no tengan que ver el, con el, eh, con la cuestión clínica. Por ejemplo, contactar a todos los pacientes de una región geográfica determinada para que concurran a una consulta. La plataforma
Obviamente está basada en estándares internacionales, trabajamos con HL7, con CIE 10. La nube es privada, ¿sí? Nosotros basamos 100% nuestro desarrollo en la nube, pero esa nube tiene altos estándares de seguridad, certificados digitales, encriptación de 256 bits y sobre todas las cosas, el otro punto que quiero mostrarles luego de esta presentación, eh, una de las innovaciones más importantes que hemos incorporado tiene que ver con el uso de blockchain, ¿sí? Blockchain es la evolución en la seguridad, en el registro médico de pacientes, eh, y la garantía de inviolabilidad. Nosotros ya lo hemos incorporado, ya lo estamos utilizando y voy a mostrarles un poco de qué se trata eso. Eh, Como les decía, la plataforma es una plataforma cloud. Eso nos permite el despliegue inmediato, encriptación, balanceo de carga, los certificados digitales, un montón de cuestiones que tienen que ver exclusivamente con cuestiones técnicas, tecnológicas, que garantizan la seguridad, la velocidad y la disponibilidad, sobre todo, de la plataforma todo el tiempo. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de salud. Es sumamente importante que los datos estén resguardados de la mejor manera y además que estén disponibles siempre que uno los necesite. Lo único que necesita un hospital para trabajar con Alepho es tener una conexión a Internet. Nada más, es eso, las computadoras, y con eso ya uno puede empezar a trabajar y tener una plataforma GIS de clase mundial con todos los módulos que la componen, todo lo que tiene que ver con citas, turnos, recepción de pacientes, manejo de internación, eh, manejo del mapa de camas, de internación, la facturación tanto a pacientes como a las aseguradoras, la historia clínica del paciente, tanto para el ámbito ambulatorio como para el ámbito de internación, cirugía, triage, todos los módulos que componen un GIS. Cuando inicié la charla les decía que nosotros hacemos foco especial en la experiencia que viven los pacientes respecto de el acercamiento que tienen a salud. Entendemos todos que cuando una persona se acerca a un centro de salud, lo hace porque tiene alguna dificultad, él o un familiar, o sea que está en una situación vulnerable. La idea filosófica, la idea conceptual de Alepho es prestar especial atención a ese paciente que está pasando por esa situación y a través de las herramientas tecnológicas, que son las que nosotros proveemos, tener un acercamiento mayor a ese paciente. Un punto, se los contaba recién con el CRM, el otro punto es, al llegar al hospital, el paciente puede hacer la recepción automatizada a través de tótems o terminales de autogestión. Cuando se sienta en la sala de espera, hay un televisor en la sala de espera que indica cuánto falta para la consulta, ¿sí? Si yo ya tenía una cita previa tomada con un médico, cuando llego a la sala de espera, luego de hacer la recepción, ya ese llamador de sala de espera me va a indicar cuánto tiempo falta para que me llame el médico. Eh, Otros canales de acceso, por ejemplo, un portal de pacientes, donde yo puedo sacar mis citas desde mi trabajo, no necesito llamar por teléfono ni concurrir personalmente al hospital para poder coordinar una cita con un profesional. Puedo hacerlo desde la comodidad de mi trabajo, con la computadora y con internet, solo estando registrado, o desde mi teléfono celular, ¿sí? Todas esas cuestiones de acercamiento y de facilidad de canales a la persona nos van dando una mejor atención, una mejor calidad de esa atención, y una seguridad del paciente respecto de a quién le estoy confiando mi salud, a quién le estoy confiando datos que son muy privados y cómo están manejando eso. Eso lo que nos va a garantizar es que los pacientes obviamente quieran concurrir al hospital, que mejor los atienda, que mayor tecnificación les muestre, que mejor servicio les esté brindando en todos los aspectos, tanto previo a la consulta como en los canales de acceso, durante la consulta, haciendo más rápido todo el proceso de recepción, espera, disminuyendo la espera sobre todo, menos trámites, hacer menos trámites para acceder a la consulta médica, es algo que todos los pacientes valoramos. Y posteriores a la consulta,
que después de la consulta se me mantenga informado, que después de la consulta se me avise si estoy omitiendo hacerme algún control que el médico me había indicado y porque esa dolencia por la que fui al médico ya pasó y entonces ya no necesito eh, hacerlo o considero que no necesito continuar con el tratamiento, pero si el hospital me está mandando un mensaje, me está avisando de eso, obviamente voy a sentir, bueno, acá me están atendiendo mejor, acá me están cuidando y es aquí donde me quiero atender. Eh, Además de todas estas cuestiones que tienen que ver con la experiencia del paciente, Alepho cuenta con herramientas de Business Intelligence, tableros de tiempo real, tableros históricos, un servicio de soporte 7x24 y 365 días del año, los tutoriales en la plataforma, etcétera, que garantizan que el hospital va a poder responder a esas demandas que le están haciendo los pacientes. Como beneficios diferenciales del uso de Alepho respecto de otras plataformas, en Alepho trabajamos todo el tiempo en innovaciones de impacto inmediato. La colocación de un tótem en la entrada del hospital, un kiosco de autogestión que hace que el paciente, solo con su documento, con su carnet de la cobertura, pueda acceder a distintos servicios como recepcionarse, anunciarse de su llegada al hospital y que el sistema le indique cuál es el trámite administrativo o el paso que tiene que hacer o cuál es el box o el consultorio médico donde lo van a atender, tiene impacto inmediato, tiene impacto real y tiene impacto en el paciente directamente. Ese paciente que pudo sacar el turno desde la comodidad de su casa o desde su trabajo vía internet, llegó al hospital y simplemente con su credencial en el tótem pudo hacer la recepción y ya está sentado en la sala de espera con un llamador que le está diciendo cuánto falta para su consulta, va a tener rápidamente todo ese nivel de innovación puesto en la palma de su mano en muy poco tiempo. Trabajamos con estándares internacionales, no voy a ahondar en este tema, IPA Compliance, HL7, CIE 10, todos los estándares internacionales y si hiciera falta incorporar algún otro que sea de uso en la institución, también lo podemos hacer. Mejora la eficiencia, trabajamos fundamentalmente como servicio y no como un producto de software, entonces nos centramos en el proceso, nos centramos en cómo el hospital va a resolver los problemas del paciente, cómo Alepho como herramienta va a agilizar, optimizar y garantizar la eficiencia en esos procesos y hacer que eso se vea reflejado en mejoras de producción, mejoras productivas y mejoras para el paciente. Esto, indefectiblemente, todo esto que les contaba antes, va a recaer en un incremento en la facturación. La medicina preventiva o posterior a la consulta, como les decía, vía mensajería, la tecnificación y todas estas cuestiones que vamos poniendo a disposición de los pacientes van a hacer que más pacientes quieran atenderse en este hospital que les está brindando un servicio de una calidad diferencial. Y eso obviamente va a repercutir en un incremento en la facturación. La optimización de los procesos, la mejora en los controles sobre la medicación, sobre las indicaciones médicas, sobre los estudios o las prácticas que están pidiendo los médicos de mi hospital, sobre los medicamentos que están recetando los médicos de mi hospital. Y todo ese control va a redundar en una reducción de costos, en una optimización de esos costos y obviamente mejorar la facturación. Eso todo integrado en la estructura de una herramienta que centraliza todas las áreas realmente importantes del hospital, desde la cita hasta la facturación, obviamente va a repercutir en una mejora sustancial para el hospital. Voy a cambiar de presentación para mostrarles ahora sí algunas cuestiones diferenciales. La primera que quiero compartir con ustedes tiene que ver con blockchain, ¿sí? Lo que les comentaba hace unos instantes. Blockchain es, como les decía, la evolución en lo que tiene que ver con seguridad de paciente. No hay nada hoy por hoy en el mundo en tecnología superior a esto. Básicamente, blockchain es una cadena de bloques, es lo que sería como un libro contable que está distribuido, ¿sí? Se está guardando pedacitos
de la información en distintos servidores a nivel mundial que hacen que sea inviolable. No hay manera de violar ese dato. Lo que nos da como seguridad es una mayor seguridad a la hora de guardar las passwords de los profesionales y certificar quién es la persona que está escribiendo ese encuentro médico, y por otro lado, nos da la seguridad de que ese evento médico, ese encuentro médico que fue registrado en el sistema, no va a ser violado, no va a ser modificado de ninguna manera. Blockchain es la tecnología que se utiliza con la criptomoneda, con el Bitcoin, ¿sí? Si se pudiera decodificar el algoritmo de generación, obviamente alguien se haría millonario rápidamente. Nosotros lo que hacemos es un acuerdo de confidencialidad, trabajamos con cada profesional para que sea responsable de su contraseña, y esa contraseña genera un hash, ¿sí? Con un password que se guarda en blockchain. Ese password tiene el horario de creación, tiene los datos de la creación y de ninguna manera puede ser modificado porque ya no coincidiría con ese ID o con ese hash. El hospital nunca conoce la clave privada, ¿sí? Es el ID del hash, y eso es lo que nos va a asegurar la integridad en la información. Esto le va a dar más seguridad tanto al profesional como al hospital. En cada logueo, cada vez que el médico se va a loguear en el sistema, médico, administrativo, técnico, licenciado, cualquier profesional o persona que interactúe con el sistema que se va a loguear, va a chequear contra blockchain y va a saber si efectivamente es la persona que está logueándose. Ese es uno de los usos que tiene que ver con la seguridad o la integridad respecto de quién es el que está firmando ese evento. Y el otro uso tiene que ver con la historia clínica en sí. Cada vez que un profesional haga una evolución en la historia clínica, guarde un dato, modifique un dato, se va a generar este hash, se va a generar este ID. Este ID es único, como les decía antes, y tiene el sello o la firma temporal. Entonces, con eso nosotros podemos garantizar cuándo se hizo eso y por qué se hizo. Estos registros son inmutables y son auditables. Es decir, ¿cuál es la ventaja? Que luego, si tuviéramos alguna pericia sobre la historia clínica, sobre los eventos de la historia clínica, un perito claramente va a poder decir que esto no fue violado, no fue adulterado, porque es una prueba irrefutable. Es independiente, ¿sí? Para cada registro médico se va a generar un hash. No es que hay uno para toda la plataforma, sino que cada registro médico va a generar un hash único e irrefutable de ese evento. Los registros quedan firmados 100% criptográficamente y no alcanza hoy por hoy el nivel de cómputo que tiene nadie en el mundo para poder hacer un algoritmo de ingeniería inversa que desencripte estos eventos. Hoy no existe esa tecnología, creemos que por muchos años más no va a existir, y por eso se está basando, bueno, mucho en la criptomoneda, pero ya está teniendo otros usos, algunos altamente innovadores, como es este caso, para lo que usamos en Alepho, que es para garantizar la inviolabilidad de cada registro médico. Como les decía antes, ahí se ve un certificado, ¿sí? Con la fecha y hora en la que se generó, quién es el firmante, cuál es el ID de ese certificado, el data hash y todo lo que tiene que ver con la criptoseguridad en ese punto. Esto es algo que no lo hemos visto en ninguna solución, está en toda Iberoamérica, creemos que somos precursores en este punto, no hay otra solución que cuente con este nivel de seguridad, que está, ya les digo, por encima de la firma digital o la firma electrónica. No hay otro punto que nos permita garantizar inviolabilidad de mejor manera que blockchain hoy por hoy en el mundo. Y por otro lado, vamos a pasar a otra característica diferencial de Alepho, ¿sí? Voy a mostrarles, como les decía antes, lo que tiene que ver con el CRM. Hoy les contaba, el CRM es una solución que está integrada al GIS, ¿sí? No voy a ahondar en temas del GIS, entiendo que toda la audiencia está familiarizada con salud, con sistemas de salud, con sistemas de telemedicina. Entonces, cuando armamos esta charla, pensamos en
buscar aquellos puntos que consideramos son diferenciales. Entendemos que todos conocen de qué se trata un GIS, cuando se da una cita, un turno, cuando se interna un paciente, ya tenemos su diagnóstico de ingreso, su diagnóstico de egreso, cuántos días estuvo internado, todas las evoluciones, y esta información es la que nos va a permitir trabajar con la medicina preventiva y proactiva. Vamos a poder ofrecer planes preventivos customatizados, vamos a poder dar ejemplo, enviar avisos para las vacunas, para los exámenes de rutina, para el seguimiento de enfermedades crónicas, entre otros. De esta manera, el hospital pasa a contar con una herramienta innovadora y de última generación y que además le permite llegar a más del 97% de la población. Todos los pacientes tienen o mail, o celular, o teléfono fijo, o una combinación de estas. Hoy por hoy, casi es imposible pensar en poblaciones que no accedan a la telefonía celular o al teléfono fijo. El teléfono prácticamente es imposible. El mail podría ser, hay alguna población de mayor uso o menor uso, hay un rango etario con mayor uso del correo electrónico, pero la combinación de todas hace que seamos altísimamente efectivos en la llegada al paciente. Obviamente, esto nos permite trabajar puertas afuera del hospital, salir de la estructura física del hospital y contar con una herramienta de medicina preventiva que nos permite lograr acciones sobre una población que quizá ni siquiera concurrió a la consulta en el último tiempo. La herramienta es poderosa, es una herramienta de marketing, nos permite no solo esta cuestión de medicina preventiva, sino acercar cápita de pacientes a nuestro hospital. Nosotros trabajamos con un diseño de apps o aplicaciones, ¿sí? Entonces esto hace que las posibilidades sean ilimitadas porque tiene un alto grado de customización. Trabajamos de cerca con nuestros clientes, con las características. Entendemos que hay hospitales que tendrán mayor foco, por ejemplo, en pacientes de gerontología, entonces los mensajes tienen una dinámica distinta que si hay un hospital de niños o un hospital pediátrico. Nosotros manejamos esas aplicaciones en función de las necesidades del hospital y de la información con la que cuenta en la base de datos para mejorar esa experiencia, tanto para el hospital como para los pacientes. Una cuestión muy importante que creo no mencioné antes tiene que ver con la reducción del ausentismo. O sea, al paciente le informamos con anterioridad de la cita que ya tiene pautada y el paciente puede cancelarla o reprogramarla a través de ese CRM. Esto hace que mejoremos la ocupación de los consultorios, la ocupación de los equipamientos médicos que tenemos, como los ecógrafos, resonadores, tomógrafos, y que los mantengamos trabajando con un alto nivel de productividad, un alto nivel de eficiencia, sin perder horas de productividad. Alefo cuenta con un algoritmo de inteligencia que permite acomodar los turnos en función de, o las citas en función de cuánto falta un paciente o cuál es la probabilidad de que ese paciente falte a la consulta de acuerdo a su histórico de comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, en función de esa mejora en el armado de agenda y la sugerencia de turnos para aquel que está manejando las citas y la llegada de mensajería y como la comunicación directa con el paciente hace que se disminuya drásticamente el nivel de ausentismo y que mejore la productividad del hospital en este punto. Aquí en esta pantalla podrán ver cómo se visualizan en la plataforma las aplicaciones, distintas aplicaciones, cuáles están activas o inactivas. Es muy intuitivo, el mismo administrador del hospital puede prenderlas y apagarlas en función de lo que considere necesario, definir el rango horario en el que quiere que lleguen esas notificaciones y al lado se puede visualizar cómo llega un mensaje, ¿sí? En el teléfono celular, en este caso es un mensaje de confirmación de turno el que se visualiza ahí. En este caso lo que estamos viendo es un mensaje, ven que cambia el diseño, ¿sí? de la pantalla, de lo que ve la persona. En este caso estamos viendo un control ginecológico, ¿sí? o un control femenino y cómo le llega a esa mujer que quizá no concurrió a la cita o que hace mucho que no se hace un control, ese mensaje. Tenemos mucho cuidado en el diseño, mucho cuidado en cómo comunicamos las cuestiones
que tienen que ver con salud y tratamos de darle a todo un toque de modernidad y de innovación que marque la diferencia en cuanto al hospital. Eh, bueno, eso es un poco lo que queríamos mostrarles. Voy a abrir ahí el chat para compartir con ustedes, a ver si tienen alguna consulta, ¿sí? Eh, en principio, queríamos mostrarles esas características diferenciales. El tema de blockchain consideramos que es algo que es altamente innovador, que no lo van a encontrar en otras soluciones del mercado y que, bueno, en este punto lo vemos como un diferencial, ¿no es cierto? A ver, dame un segundo que voy a dejar de compartir. Ahí estoy entrando a la sala del chat, a ver si... Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta o alguna pregunta o algo, alguna duda que tenga que ver con los servicios que pueda brindar Alefo y las mejoras que pueda provocar en el hospital? Hola. Bueno, ahí estoy viendo un segundo. Ahí estoy viendo perdón, pero no estoy familiarizado con la plataforma y estaba con alguna dificultad. Eh, Ahí me preguntan si hay alguna aplicación que sirva para el triage en general u obstétrico que se pueda ejecutar en los servicios de urgencia. Sí, nosotros la plataforma cuenta con un módulo de triage. Lo que nosotros trabajamos mayormente tiene que ver con todo el proceso. Entonces, el paciente va a llegar, se va a presentar en una recepción con un admisionista, ese admisionista lo va a derivar al triage. En general, el triage lo desarrolla una enfermera, esa enfermera va a valorizar el riesgo de ese paciente y en función del riesgo del paciente será la acción posterior. El sistema o lo va a derivar a la sala de espera nuevamente si no es un paciente crítico, primero, lo va a derivar a una consulta externa con una cita programada si no es un paciente de urgencia, o si se resolvió directamente en enfermería. Lo va a derivar a la sala de espera si el paciente es un paciente para ser atendido en urgencia, pero que no reviste de mayor gravedad, por lo tanto puede esperar entre 1 y 2 horas según lo que dice el estándar del triage, ¿sí? O directamente lo va a derivar a una sala de internación o al shock room de acuerdo a esa evaluación que haga la enfermera. Eh, lo que no entendí ahí, pregunta sin costo, la plataforma obviamente tiene un costo de uso por el uso total de la plataforma.
no es una plataforma open source o una plataforma abierta y que no tenga costo. Creo que se refería a eso Esmeralda ahí en la pregunta. ¿Alguna consulta más? O Esmeralda, por favor, confírmame si la respuesta satisface tu pregunta o debemos ampliarla en algún aspecto. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta o solicitar información extra? Bien. Bueno, voy a dejarles el mail. ¿Qué sistemas operativos utilizan? Me pregunta ahí. El sistema operativo es independiente. Alepho es una plataforma en la nube, es una plataforma web, con lo cual podés usar cualquier sistema operativo. Mac, Windows, Linux. De hecho, yo ahora estoy usando en mi portable Ubuntu como sistema operativo, pero no es una restricción. Inclusive, en algunos casos, perdón, utilizamos Nano PC, son unos dispositivos muy pequeños que tienen eh, los mismos procesadores que un teléfono celular, porque lo único que necesitas es un navegador de Internet. Puede ser Firefox o Chrome y nada más, es lo único que vas a necesitar. Inclusive a nivel de hardware, las especificaciones son mínimas porque una PC que pueda eh, correr un navegador web de manera fluida es suficiente para que uses el sistema. Lo que te va a hacer el diferencial es que tengas que tener la conexión a Internet. Tienes que tener una red de computadoras y conexión a Internet. Luego, los requisitos de hardware son mínimos, solo un navegador. Navegador Firefox funciona en todas las plataformas, Chrome funciona en todas las plataformas y no vas a tener ningún problema. Bueno, ahí me preguntan cuál es el costo del licenciamiento. Nosotros, la plataforma cloud es en modo SaaS, ¿sí? En modo de servicio, no tiene un licenciamiento por uso o por cantidad de usuarios. Nosotros lo que trabajamos es nos ponemos en contacto con el cliente, dimensionamos cuál es el nivel de servicio que vamos a tener que darle, el nivel de soporte, la cantidad de instancias que va a tener esa aplicación. No es lo mismo trabajar con un hospital de 450 o 500 camas de internación que con uno que tiene 10 camas de internación. Para nosotros eso es diferencial porque nos cambia no solo la infraestructura tecnológica que disponibilizamos en la nube, sino el nivel de servicio que tenemos que brindar. En ese punto, eh, trabajamos con el hospital, definimos ahí el valor de ese licenciamiento mensual. En realidad, la palabra licenciamiento no es la más correcta. Licenciamiento generalmente está asociado a una licencia de uso. Lo que nosotros cambiamos es, en el paradigma, es a servicios. Nosotros entendemos que salud es un mercado muy dinámico, que se van presentando variantes, que cambian las legislaciones, que el Estado promueve un cambio y rápidamente algo tiene que verse en el sistema. En ese servicio nosotros incluimos todos esos cambios, eso nos obliga a mantenernos siempre a la vanguardia, nos obliga a mantenernos actualizados y a dar servicio al cliente que le genere valor agregado. Si el valor agregado no, no lo estamos aportando, el hospital puede salir del servicio sin ningún costo ni nada. Esmeralda me pregunta nuevamente el costo aproximado para un hospital de 60 camas. Sinceramente, y no es por esconder información, no tengo la información. Puedo ponerme en contacto con usted, eh, poner en contacto con alguien de comercial, le va a hacer algunas preguntas respecto de cantidad de profesionales, cantidad de administrativos, qué módulos de la plataforma va a utilizar. Eh,
y eso, todas esas cuestiones, si va a usar el CRM, no va a usar el CRM, si lo va a usar completo, todo eso va a cambiar el costo aproximado o el costo mensual. Eh, lo que puedo hacer, Esmeralda, a través de Selene, o yo ahora les estoy dejando ahora el mail de contacto, eh, donde pueden escribirnos y rápidamente nos ponemos en contacto con ustedes para mostrarles toda la plataforma. Hoy el espacio de tiempo también era reducido, nos enfocamos en mostrar dos características diferenciales, pero entiendo que si es un hospital de 60 camas, te va a interesar ver cómo resolvemos la farmacia, cómo resolvemos la entrega de medicamentos a esas camas. Eh, por ejemplo, hoy por hoy estamos trabajando con colectores de datos automatizados que leen una pulsera en el paciente y traen a un dispositivo móvil toda la indicación médica y luego leyendo, leyendo el medicamento o un código QR o un código de barras en el medicamento o en el descartable ya queda asociado a la cuenta del paciente. Por eso en este espacio de tiempo era difícil explicar todo el GIS, explicar el expediente clínico, explicar todas esas cuestiones y ocupar el espacio de tiempo que teníamos. Tratamos de hacer foco en lo que consideramos que es diferencial, mostrarles el producto que nosotros entendemos eh, tiene un grado de innovación que no van a encontrar en el mercado y que probablemente haga la diferencia en cada uno de sus hospitales. Sinceramente, no estoy escapando a la pregunta del costo, no quiero que lo tomen así, pero necesitamos más información para poder agregar valor. Eh, en la concepción que tiene Alefo como empresa, hemos recorrido todo el camino y la verdad es que entendemos que la venta por licencias o la venta por cantidad de usuarios no aporta nada al negocio, no nos aporta a nosotros y no les aporta a ustedes. Tratamos de establecer relaciones a largo plazo, que sea un servicio y como les digo, si en 6 meses Alefo no está aportando el valor que dijimos que aportaba y no les está dando la solución, rápidamente pueden salir y buscar otra solución y no quedan atados a una inversión que de entrada, no sé, una inversión millonaria de entrada ya es como un matrimonio. Nos casamos y después tenemos que ver cómo convivimos. En este caso nosotros queremos ser más transparentes en este punto, aportar valor real y trabajar codo a codo con los clientes para lograr el beneficio mutuo. Ese es un poco nuestro concepto. Esmeralda, yo le voy a pedir a Selene ahí tus datos y me pongo en contacto, o por favor te pido escribinos a ese mail info@alefo.com y, y nos comunicaremos con vos para poder quitarte esa duda respecto del costo. El doctor Samuel Gallegos también está escribiendo ahí, también está con la misma consulta. A ambos les hago extensiva esa invitación. Escríbanos por favor, así podemos contactarlos. Nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte para tomar hospitales en México. Yo estoy trabajando específicamente con México. Ahora estamos haciendo el despliegue en 3 clínicas, en 3 hospitales allá, y es nuestro interés avanzar en el mercado mexicano, así que estamos abiertos a cualquier consulta o cualquier inquietud que puedan tener. Bien, ahí recibí, Esmeralda, su correo, ya lo estoy agendando. Mira, estamos trabajando en unos hospitales en el norte de México con una firma que, que se llama Supera actualmente y estamos viendo otros casos que están en inminente despliegue. Pero bueno, ahí la idea o el objetivo de Alefo como empresa es poner un pie fuerte en el mercado mexicano y por eso estamos trabajando. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que tenga algún comentario que hacer? En la parte superior a tu comentario hemos puesto el nombre del tema, que es expediente clínico.
y los datos del ingeniero Federico Calle con el correo de contacto que él está proporcionando. Ahí hay otra pregunta más. El usuario es ASU y pregunta si los hospitales son privados o públicos. En cualquiera de los dos casos nosotros trabajamos, no tenemos distinción ahí, entendemos cuáles son las diferencias en cada uno, pero Alefo es una plataforma que soporta los dos modelos de negocio, por decirlo así. Eh, no hay una diferencia para nosotros en ese punto. Inclusive eh, acompañamos el crecimiento de uno y otro en diferentes aspectos. Está claro que un hospital privado va a hacer mayor hincapié sobre todo en lo que tenga que ver con costos y en aumentar la cápita y aumentar la productividad y demás. Y un hospital público tiene quizás otros objetivos, pero ninguno de los dos puede dejar de lado cuestiones como la eficiencia, cuestiones como la productividad, cuestiones como la cercanía con el paciente. En ambos casos estamos hablando de salud. En ambos casos nosotros confiamos que no debería haber diferencia entre la salud de un privado y la de un público, la salud que le brindamos a ninguna persona, y Alefo es una herramienta tecnológica que puede igualar para arriba el servicio que se da en cualquiera de los dos casos. Pero bueno, esa es un poco, creo, la respuesta ahí. No trabajamos tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Hospitales grandes, tenemos hospitales de por encima de 500 camas en Buenos Aires. El Hospital Posadas es un hospital público nacional muy grande que tiene por encima de 500 camas de internación, y tenemos hospitales muy chiquitos con menos de 10 camas o hasta centros de salud que no tienen camas de internación y tienen solo servicio de atención ambulatoria. En el mensaje que está más arriba está el mail, lo vuelvo a poner, ahí así no se pierde. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ahí preguntan, ¿el sistema se puede integrar en la parte de farmacia con la farmacia de un tercero? Sí, podemos integrarlo. Nosotros tenemos un motor de integración que está basado en HL7. En el caso de farmacia, HL7 quizá no está tan difundido. Lo que podemos hacer ahí es alguna integración ad hoc o alguna integración específica. Pero sí, tenemos alguna experiencia de implementación en este punto. Lo que hacemos en esos casos es, desde la indicación, o sea, ahí lo dividimos en dos al proceso: el proceso de la internación y el proceso ambulatorio. En el caso del paciente ambulatorio, el médico lo que va a hacer es una receta de medicación y lo que enviamos al sistema de farmacia es el resultado de esa receta. Pueden ir ahí todos los datos del paciente, del médico, la patología y la medicación que está solicitando. Y en el caso de la internación, es en la indicación médica, en la indicación que el médico deja a enfermería, donde va a indicar cuál es la medicación y de qué forma se le debe suministrar al paciente. Y en ese caso lo que le estaríamos pasando a este servicio de farmacia de tercero es toda esa información la, eh, de la indicación médica. Se pierde un poco de control en esos casos. Alefo, o sea, tiene resuelto el tema de la farmacia, tiene resuelto el módulo de la farmacia de manera nativa, con lo cual habría que evaluar para el caso puntual cuáles son los beneficios que te daría una u otra solución. Hacer un trabajo de integración con la farmacia de un tercero, o bien incorporar el módulo de farmacia de Alefo, o hacer que este tercero utilice el módulo de farmacia de Alefo. Se puede modular y granularizar los permisos de tal manera que ese tercero maneje la farmacia sin que el resto tenga injerencia sobre ese módulo, con lo cual no se vería afectado. Pero bueno, habría que evaluar puntualmente por qué la necesidad de tenerlo separado y que sea de un tercero. Espero ahí, Jesús, haber contestado tu pregunta correctamente, o si tenés alguna duda más, por favor, te pido escribas ahí. Es un poco lento la devolución, me parece, ahí en el chat, pero
trato de ser lo más claro posible en cada respuesta. Son todas preguntas de distinta índole. Bien, bueno, respondiste a... Claro, Jesús Darío preguntaba si se podían integrar dos servicios de farmacia. Esa fue mi última respuesta. Si no hay más información que requería el ponente, de momento podemos dar por concluida su participación. Listo, Federico, ya publicamos tus datos. Cualquier información que llegue de los participantes hacia nosotros respecto a tu tema, con mucho gusto te lo hacemos llegar. De todos modos, las personas que quieran comunicarse con él directamente ya tienen sus datos de contacto y cualquier cosa quedamos a sus órdenes. Federico, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes. La verdad que ha sido un placer compartir esta experiencia de conferencia remota o a través de estas plataformas. En general estoy más acostumbrado a las ponencias que tienen el público delante y donde uno puede verle la cara al resto y entonces se hacen un poco más dinámicas o más amigables que con el contacto ahí de la tecnología 100%. Pero nada, ha sido una experiencia agradable, me he sentido cómodo, las preguntas han sido todas muy atinadas y espero haber podido responderlas con el grado de expectativa que tenían sobre el tema y quedo a su disposición para cualquier otra consulta o cualquier comentario que tengan. Eh, Así que, bueno, nada más. Gracias a todos y un saludo. Que tengan una buena jornada.